Hecho en Cádiz. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Cádiz. Antonio Moreno, de los barrios a Hollywood. Antonio Moreno fue un actor y director español de los años 20. Su nombre verdadero era Antonio Garrido Monteagudo Moreno. Conocido en inglés a veces como Tony Moreno, fue uno de los sex symbol y más famosos actores de la era muda del cine, compartiendo cartel con actrices como Greta Garbo, Pola Negri, Gloria Swanson o Clara Bow. Antonio Moreno nació en 1887, no se sabe a ciencia cierta si en Los Barrios o en Madrid, aunque lo que sí está claro es que su infancia transcurrió entre Los Barrios y Campamento. Hijo de militar, quedó huérfano muy pequeño y por razones económicas emigraría a Estados Unidos a la edad de 15 años. Una vez en Estados Unidos, trabajó en una compañía de gas y electricidad sin manifestar ningún tipo de interés por el cine. En 1910 regresa temporalmente a España, donde conoce a la actriz Helen Warre, quien lo convence para probar suerte como actor de teatro, al principio solo en papeles de secundarios a causa de su acento español. Debutaría poco después en el cine mudo y en 1913 firmaría un contrato con Vitagraph, que lo convertiría en uno de los actores más cotizados del cine mudo, junto a Rodolfo Valentino, uno de los llamados Latin Lovers. Antonio Moreno vuelve ahora con el paso de los años a Los Barrios como protagonista de The Spanish Dancer, una película muda que rodó en Hollywood cuando estaba en el momento más importante de su carrera y a la vez el título del documental, del que parte de él se ha grabado en Los Barrios y en la comarca del Campo de Gibraltar, para así dar a conocer la figura del que fuera uno de los grandes actores de Hollywood de los años 20. Con la directora de este documental, Mar Díaz, estuvimos hablando y nos desgranó aún más la historia de este barreño. Pues esta historia surgió cuando hace como 12 años o así estaba mirando unas fotos de los actores españoles que habían ido a Hollywood en los años 30 a trabajar, a hacer allí las versiones hispanas antes de que empezara el doblaje, y me encontré con una foto de un señor guapísimo delante de su mansión y con un cochazo y ponía en el pie de foto Antonio Moreno delante de su mansión de Hollywood en los años 20. Y dije, ¿y quién es Antonio Moreno? Entonces me puse a investigar y cuanto más encontraba sobre él, más me fascinaba, y encontré que era un hombre fascinante, pero que había sido una superestrella del cine mudo en Hollywood y que nadie sabía quién era, estaba totalmente olvidado. Entonces seguí y mira, hasta aquí. Intenté muchas fórmulas, me puse a escribir y intenté, escribí varios guiones para encontrar así la fórmula de cómo hacerlo, porque claro, tiene una vida de película absoluta. Y al final, pues di con esta fórmula de documental de búsqueda y encontré un productor que presentó el proyecto al Ministerio de Cultura, nos dieron la subvención el año pasado y por eso hemos podido sacarlo adelante. Entonces va a ser largometraje documental y vamos a ir siguiendo los pasos de Antonio, primero aquí en Campo de Gibraltar y luego nos iremos a Estados Unidos y a México. Mar Díaz nos habló sobre lo que más le llamó la atención de la vida de Antonio Moreno. Tiene una vida increíble, increíble. Se fue de aquí con 15 años, le adoptaron unos americanos y se fue a Estados Unidos, a Nueva York y luego a un pueblito de Massachusetts, donde le dieron una educación y empezó a trabajar muy jovencito. Yo creo que se quedó fascinado allí por el teatro, empezó a trabajar en compañías teatrales que hacían giras de verano y consiguió llegar a Broadway y estrenar obras en Broadway, siempre como extra o secundario, porque como tenía acento español, pues siempre hacía de italiano, de criado, de latino, ¿no? Pero justo en esos años, en el 1910, 1912, empezaba el cine y el cine empezó en Nueva York y ahí empezó a hacer los primeros cortos. Y se fue con los primeros que fueron a Hollywood, antes de que empezara Hollywood, con los primeros que empezaron a crear la ciudad de los sueños. Él se fue allí y él estaba allí ya. O sea, él cumplió el gran sueño de ser actor de Hollywood antes de que existiera. Él estaba allí. En los años, a partir de 1915, fue famosísimo, fue una superestrella. Y en los años 20 ya fue el Latin Lover, el galán romántico, el soltero más cotizado de Hollywood, famosísimo, de los primeros en tener club de fans.
y luego, bueno, su vida sigue y sigue y sigue y tiene historias mil, vamos. Nos llamó la atención que a día de hoy no se sepa absolutamente nada de un personaje tan reconocido y con esa gran fama cosechada a partir de los años 20. Mar Díaz, la directora del documental, nos habló sobre ello. Pues esa es la pregunta del documental. ¿Por qué es un desconocido en España? Cuando él siempre presumió de ser español y concedió miles de entrevistas hablando de Andalucía y de su condición de español, y le encantaba. Allí también, le recuerdan más que aquí, mucho más. Pero también es un gran olvidado, es como su carrera abarca toda la historia del cine, desde el nacimiento en Nueva York hasta el paso al sonoro, es como la película The Artist, tal cual, dirigió, hizo de todo hasta el año 59, que es su última película, hizo secundarios con los mejores directores de Hollywood, la penúltima película es Centauros del Desierto con John Ford, nada menos, y John Wayne. O sea que fue muy importante y abarca toda la historia del cine, pero sin embargo ha quedado relegado como un poco al borde, ¿no? En los bordes, ahí en los márgenes. Y el objetivo de este documental es rescatarle y volverle a poner ahí donde merece estar. Cuando empezó el sonoro, bueno, primero le pilló un poco ya mayor, luego él tenía acento, con lo cual, claro, ahí limitaba un poco sus papeles. Y luego resultó que fue cuando llegaron todos esos actores de los años 30 españoles a Hollywood a hacer las versiones españolas de las películas, porque no existía el doblaje todavía, eso se inventó después. Y entonces él se volcó con los españoles y con las versiones españolas. Y esas películas estaban hechas con la mitad de presupuesto con las que estaban hechas las americanas, se rodaban de noche, en los mismos decorados, pero bueno, pues con la mitad de dinero. Yo he visto los presupuestos ahí en Hollywood y era justo la mitad, cobraban la mitad todos, el vestuario, todo, era una pena. Y luego estaban destinadas a un público latino que allí a los americanos pues les daba igual, ¿no? A los grandes estudios les daba igual. Entonces no invertían mucho dinero en ellas. Y yo creo que eso le perjudicó bastante. Pero además es que se juntaron muchas cosas, porque él siempre quiso dirigir y recibió una oferta de México para dirigir la primera película sonora del cine mexicano. Y entonces él se fue a México encantado, se volcó muchísimo, es una película que allí es famosísima, allí le adoran. Y luego dirigió la segunda y ya no tuvo tanto éxito. Entonces allí su matrimonio también empezaba a hacer aguas, volvió a Hollywood. Y su mujer murió en un accidente de coche, él se quedó muy deprimido. Yo creo que ahí fue un montón de razones que pasó unos años malos, finales de los 30 y principios de los 40. Mar nos contó que a pesar de que Antonio Moreno abandonara España muy joven, tuvo adoración por esta tierra y por su gente. De hecho, volvía siempre que podía a España, hasta que llegó la guerra. Sí, siempre. Él era el gran anfitrión de todos los españoles que llegaban allí. Organizaba fiestas para todos los de los años 20, Raquel Meyer, todo el grupo de españoles de los años 30 que fue. Luego Carmen Amaya, fueron grandísimos amigos, hacían fiestas flamencas en su mansión. Bueno, era fantástico. Y luego él, siempre que pudo, volvió a España aquí a los barrios a visitar a su madre. Y él presumía en todas las entrevistas de ser andaluz y hablaba de su madre y le encantaba venir aquí y pasear por aquí y hablar con la gente. Se iban ahí al casino a hablar con los mayores del pueblo, les contaba sus aventuras en Hollywood, se iba a Puente Mayorga a hablar con los pescadores y a pasear por la playa y a recordar su infancia, siempre. Aquí solo hizo una película que yo creo que tal vez intentaba a lo mejor empezar una carrera aquí en España, a lo mejor no lo sé, no lo dijo, pero igual se estaba planteando venir aquí a España. Pero justo el rodaje fue en el año 36. El rodaje tuvo cantidad de problemas, pero es que terminaron el rodaje en mayo y en julio estalló la guerra. Entonces él se fue y nunca volvió. Su madre murió aquí en Los Barrios en el año 41 y yo creo que entre la guerra civil y que empezó la Segunda Guerra Mundial luego y que cruzar el Atlántico era peligroso, ya no pudo volver a despedirse de su madre. Y él siempre dijo que se quedó muy deprimido cuando ella murió, lo pasó un poco mal, pero no, nunca volvió. Mar Díaz, directora del documental The Spanish Dancer sobre la vida de Antonio Moreno, nos explicó en qué consistieron las grabaciones que se realizaron en Los Barrios. Vamos a entrevistar a gente que todavía recuerda a su madre, gente que tiene todavía cosas que su abuelo regaló que Antonio Moreno regaló a su abuelo y todavía quedan cositas. Estaremos en el Pósito preparando el rodaje de la proyección de una película de Antonio Moreno que se titula The Spanish Dancer, que va a ser también el título de nuestro documental, porque vamos a seguir la historia de esa película. Es una película que rodó en 1923
hace de español, de galán romántico espadachín, y en la corte de Felipe IV. Es una película de aventuras divertidísima. Es un noble español que se enamora de una gitana y les pasan cantidad de cosas, muchas aventuras, y es una película muda que ha restaurado la Filmoteca de Ámsterdam, que han sido tan amables de dejarnos la copia. Es una copia impecable, preciosa, que ha recuperado muchísimos planos de Antonio que habían desaparecido, y ellos la han recuperado, han armado toda la película con el guión original que buscaron en Hollywood, y es una película muy divertida. Y vamos a estar rodando las reacciones, porque no sabemos muy bien cómo va a ver la gente hoy una película muda, además con acompañamiento de piano. O sea, lo vamos a hacer como se hacía en los años 20. Va a estar allí el profesor de música Carmelo tocando, y queremos ver cómo se recibe ahora una película muda. Además es estreno en España, nunca se estrenó aquí en España. O sea, que es un acontecimiento y estamos muy, muy ilusionados, nos hace muchísima ilusión. Y además vamos a hacer un juego, porque él, cuando interpretaba personajes españoles, hablaba en español. Para meterse en el personaje, él interpretaba en español, le encantaba. Entonces vamos a proponer a la gente que intente averiguar qué es lo que dice, que se ve muy clarito por el movimiento de los labios, es divertidísimo. Mar también quiso dirigirse a todas aquellas personas reacias a ver cine en blanco y negro y mucho menos mudo. Además, quiso agradecer tanto al ayuntamiento como al pueblo de los barrios la buena acogida y la amabilidad con la que se les ha tratado. Pues yo creo que ver cine mudo ahora es una experiencia, porque no estamos acostumbrados ya. Bueno, cuando yo era pequeña se veían las películas en la tele, ponían cine mudo a todas horas, pero ya cuando comenzó toda la competencia de las privadas y todo, ya dejó de emitirse, y es una pena. Entonces ya no estamos acostumbrados a ver cine mudo, y es maravilloso, porque es otra forma de concebir la historia. Te das cuenta de que no hace falta que los actores hablen, porque comprendes la historia perfectamente. Es mucho más visual, entonces, claro, porque como no hablan, lo tienen que expresar todo. Las miradas, las expresiones de las caras son fascinantes, y tiene una fotografía la película increíble, y además han reproducido cuadros de Velázquez, porque como está situada en la corte de Felipe IV, hay cuadros de Velázquez perfectamente retratados ahí en la película, que es algo fascinante. Hay una reconstrucción de Madrid muy graciosa, que es una plaza en medio de un campo enorme. Entonces es muy gracioso, es una mezcla de tópicos españoles, pero luego cosas de verdad que están muy bien artísticamente, que es fascinante. Queremos agradecer al Ayuntamiento de los Barrios, porque nosotros les propusimos hacer esta proyección y fueron maravillosos, se han volcado, está todo el mundo contentísimo con la historia de Antonio, de recuperar esta figura maravillosa, y nos están dando todas las facilidades, todo el calor y el amor del mundo. Nosotros lo estamos haciendo con todo el amor, pero estamos recibiendo el amor de los barreños, pero a tope, y eso es maravilloso. Hecho en Cádiz. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Cádiz.